Entonces vamos al texto de Juan, capítulo 1, versículo 51, y lo voy a leer en la versión Reina Valera, que es el que vamos a tomar como texto bandera o texto rema para este año. Y dice la escritura, y le dijo, está hablando con Natanael, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Repita conmigo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Y ya les dije que el personaje que hemos escogido para hablar en este mes acerca de cielos abiertos es el primer personaje el primer personaje en el Antiguo Testamento que cara a cara vio a Dios a través de un sueño, y fue Jacob. Y quiero que vayamos entonces al libro de Génesis en el capítulo 28, Génesis capítulo 28, y vamos a leer la vida de Jacob en Génesis capítulo 28, en un lugar en donde él tuvo la experiencia de encontrarse con Dios cara a cara. Dice la escritura desde el versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Versículo 5. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca y madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar por sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram, y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí mujer a Mahala, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayoc, además de sus otras mujeres. Vamos a parar allí para disfrutar del sermón. Amén. Pero quiero que miremos, porque voy a hablarte de 7 debes para tener tus cielos abiertos. 7 debes que son comos, o sea, son acciones, o sea, 7 acciones, pero yo los llamé 7 debes para experimentar un 2019 con los cielos abiertos, ¿cierto? Y lo primero que yo observo en la vida de Jacob es que Jacob fue atento a las instrucciones de su padre y fue atento a obedecer esas instrucciones. En otras palabras, Jacob escuchó la voz de su padre y entendió que la voz de su padre era como la voz de Dios. Jacob no había tenido nunca una experiencia cara a cara con Dios. Hacemos la primera aclaración. O sea, Jacob no había tenido nunca una experiencia cara a cara con Dios. El Dios que él había conocido es el Dios que como hijo le hablaba a su padre. Es decir, él había conocido al Dios de su padre, pero no había conocido al Dios de él. No sé si lo comprendemos. Yo no le puedo explicar a mi hijo quién es Dios. Él lo tiene que experimentar. O sea, mi hijo tiene que vivir una experiencia con Dios. Mi hijo tiene que tener un encuentro con Dios. La salvación no se transfiere. La bendición sí, pero la salvación no. Pero para que la bendición se transfiera, tiene que haber primero un enclave con la salvación. Porque Dios no bendice a los inconversos. Con los inconversos tiene misericordia.
Estamos, o sea, Dios bendice a sus hijos. Por eso todo aquel que es hijo no tiene que vivir de la misericordia de Dios, sino de la bendición del Señor que enriquece, dice el Proverbios 18. ¿De acuerdo? Entonces, Proverbios 10:22, perdón. Entonces, importante entenderlo. ¿Por qué? Porque el primer debes permitir que Dios sea lo primero y lo más importante en tu vida. O sea, tú debes permitir que Dios, no que el pastor, no que tu esposa o tu esposo, no que tus hijos, no que tu trabajo, no que tu negocio, sino tú debes permitir que Dios sea lo primero y más importante en tu vida. ¿Sí? Entonces, la experiencia de Jacob lo transformó a él primero, lo transformó. Y más adelante vamos a ver otros debes, pero lo primero que debes entender es que cuando Isaac llama a Jacob, sabemos que la madre de Jacob usó el engaño para tomar la bendición que le correspondía a Esaú. Pero acuérdese de esto, Dios no se equivoca aunque lo que tú estés haciendo es el procedimiento incorrecto. O sea, Dios no se equivoca aunque lo que tú estés haciendo es el procedimiento incorrecto. Por eso yo te decía en el tiempo de primicias, es posible que muchos tomen la palabra profética y tomaron un papel con una declaración, pero no entienden qué es eso. O sea, no lo entienden, ¿sí? Y si no lo entienden, le comentaba a alguien ayer, si no lo entienden, muchas veces yo lo que tengo es una declaración que para mí no significa absolutamente nada. Es más, ni siquiera la mando a enmarcar, ni siquiera aprecio eso que Dios me ha entregado, ¿sí? Entonces, cuando yo no sé cómo es mi vida espiritual, cuando no tengo una identidad con mi vida espiritual, muchas de las cosas que yo hago son mecánicas porque me las enseñaron. ¿Estamos? Porque me las enseñaron. Entonces, solamente alguien que ha tenido una experiencia con Dios puede hablar de Dios. Solamente alguien que ha tenido una experiencia, un encuentro sobrenatural con Dios, puede cambiar su vida y cambiar la de las demás personas, transformarlas de las demás personas. Tus hijos no se apartan de Dios porque crecieron. Tus hijos se apartaron de Dios porque nunca vivieron en un ambiente de Dios. ¿Aló? O sea, tus hijos no se apartaron porque entraron a la universidad. Tus hijos no se apartaron porque ya tienen 16 años y ya no quieren ir a la iglesia, o porque las amistades lo cambiaron la ruta. No, tus hijos se apartaron porque nunca vivieron en un ambiente de Dios. No sé si me puedo hacer comprender. Es decir, cuando en tu casa, si tu casa es un Betel, o sea, es una casa de Dios, si tu casa es un Betel, tus hijos nunca se van a apartar. Tendrán tropiezos, llegará un momento en que tendrán dudas, llegará un momento en que tendrán conflictos internos, pero no se apartan. Me hago comprender, pero no se apartan. O sea, nunca te van a decir no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque para ellos ir a la iglesia no es complacer a papá y a mamá. Para ellos ir a la iglesia es el resultado de tener una atmósfera de Dios en su casa. O sea, cuando hay una atmósfera de Dios en su casa, nuestros hijos no se apartan. Yo nunca he sido un padre de devocionales todos los días. Yo sé que aquí hay padres de devocionales todos los días. Pero yo sé que mis hijos aman al Señor porque se criaron en una atmósfera de Dios. ¿Me hago comprender? O sea, cuando tú como padre, cuando tú como sacerdote de tu casa creas una atmósfera de Dios, tus hijos van a vivir bajo esa atmósfera de Dios. Y tus hijos van a darle prioridad a Dios que al juego, que tus hijos, sí, porque de pronto pude ser mal interpretado cuando dijo, ojo si tus hijos tal cosa. Pero yo he visto padres muchas veces sacar a los niños de la escuela dominical para llevárselos a jugar un partido. Entonces la pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿qué tipo de ambiente estoy creando yo en mis hijos? Porque yo no soy enemigo de que tus hijos practiquen el deporte, nunca. Lo que te quiero decir es que lo que tú hagas,
tus hijos mañana lo van a hacer. O sea, lo que tú hagas hoy, mañana lo van a hacer tus hijos, ¿sí? Entonces, muchas veces tú tienes que ser intencional para lograr un objetivo con tus hijos, porque tus hijos es un papel en blanco que Dios te entregó para que tú escribas la historia que tú quieras escribir en ellos. Amén. Entonces, importante poderlo entender, importante entender esa prioridad. Entonces, la salvación es prioridad para vivir un tiempo o vivir todos los tiempos con los cielos abiertos. Entonces tú no puedes permitir que tu vida sea diferente a menos que eso que impide que tus cielos se abran no tenga la primera puerta, que se llama salvación. Un encuentro personal con Dios. Alguien es salvo cuando abandona totalmente su forma pecaminosa de vivir. Cuando tú te encuentras con Dios, tú no luchas por lo espiritual, porque lo espiritual lo amas, lo aprecias, lo espiritual lo abrazas. ¿Comprendido? O sea, lo espiritual. Es lo que pasó en la vida de Jacob. Jacob vivió una atmósfera en donde Dios era importante para su papá y donde el papá de Isaac es Abraham, y es una atmósfera importante para Isaac, porque el ejemplo es Abraham. Abraham es un hombre de altar, Isaac fue un hombre de altar, y Jacob, ¿qué fue? Un hombre de altar. ¿Estamos claros allí? O sea, tú no tienes que imponerle nada a tus hijos, tú tienes que crear atmósferas de Dios en tu casa. Es lo que tú tienes que crear, atmósferas de Dios en tu casa. Mire que Esaú no perdió la bendición, Esaú vendió la primogenitura. O sea, Esaú vendió la primogenitura. Entonces, como Esaú no es el escogido, porque cuando Esaú y Jacob son gemelos, o son mellos, perdón. Entonces, el uno le agarra el calcañar al otro porque Jacob quiere salir. La pregunta es, ¿por qué Jacob quiere salir primero? Porque desde antes de ser formado en el vientre de su madre ya era un escogido de Dios. Esaú fue a hacer lo mismo que Abraham, pero en el lado opuesto. ¿Por qué? Porque Isaac le dice a Jacob, perdón, no a Abraham, a Jacob. Isaac le dice a Jacob: vete a la casa de tu tío Labán y cásate con una de sus hijas. O sea, parentesco, era una prima, se iba a casar con una prima. Pero Esaú, que ya no tenía bendición, ¿hacia dónde se fue? Hacia la misma familia, pero del lado opuesto. O sea, se fue a los ismaelitas. ¿Estás entendiendo? Se fue a los ismaelitas. Y él fue a crear su propia atmósfera espiritual, pero en la maldad. Esaú fue a resolver los problemas a su manera. Jacob comenzó a vivir un proceso. Segundo, debes permitir que tu vida sea un encuentro entre el cielo y la tierra. Segundo, debes permitir que tu vida sea un encuentro entre el cielo y la tierra. Mire lo que dice el texto en el versículo 10 de Génesis 28. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel lugar paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Lo primero, el segundo tu segunda acción es permitir que tu vida, no que la iglesia, que tu vida sea un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Tu vida. La Biblia que la gente quiere leer es tu vida. No está. Decir que soy cristiano hoy en día es muy fácil. Decirlo en medio de persecución
ahí es donde verdaderamente sabemos si somos o no somos. Hoy los templos se llenan. ¿Cuántos templos se llenarán? Si hay persecución, si el gobierno quita toda personería jurídica, si el gobierno llega a dominar la iglesia, o sea, como lo sucede en ciertos países. Entonces, ¿cuántos genuinamente van a quedar? Pero ¿sabes algo? La visión de Jacob es una visión en donde Jacob con su obediencia permitió, porque es que Dios comienza a darle sueños a los obedientes. O sea, Jacob no tuvo un sueño cualquiera, tuvo un sueño porque su vida, la vida de Jacob, no Betel, la vida de Jacob iba a ser casa de Dios. O sea, cuando se abren los cielos, cuando tu vida sea una casa de Dios, cuando todo lo que tú hables, todo lo que tú pienses, todo lo que está en tu corazón está alineado a la atmósfera de Dios, entonces tu vida es un cielo abierto. Tu vida es un cielo abierto. Entonces, tu vida tiene que ser un Betel. Tu vida tiene que ser una casa de Dios. Tu vida tiene que ser un lugar donde los ángeles suban. ¿Por qué? Porque tu vida tiene que ser Jesucristo. O sea, tú eres la imagen de Cristo. Entonces, los ángeles solamente suben en lo celestial y en lo terrenal cuando hay un intermediario que se parece a lo celestial y a lo terrenal. ¿Entendió el trabalengua? Cuando hay algo o alguien, perdón, porque no es algo, la escalera es Cristo. O sea, cuando hay alguien que es Cristo, entonces los ángeles dicen, estamos en lugar seguro, estamos en la persona correcta, vamos a bendecir a esta persona. Entonces esos ángeles comienzan a subirse. Entonces los sueños que tú vas a soñar no son naturales, no son de los frijoles que te comiste en la noche. Los sueños que tú vas a soñar son sueños que vienen de parte de Dios. Dáselo al Señor. Vienen de Él, porque son para la escalera que eres tú en representación de Cristo. Porque los pies de Cristo eres tú, las manos de Cristo eres tú, la mente de Cristo es tu mente, somos de Cristo. Y ahí es donde comienza a fluir. Número 3, tercer debe. Debes identificar el kairos de Dios para tu vida. O sea, el tiempo de Dios, no el cronos, el kairos. El tiempo de Dios para tu vida. Porque la Escritura dice en Hebreos, ¿sí? Dios había hablado a través de la creación, luego habló a través de los ángeles, luego habló a través de los profetas, pero ahora habla a través de su Hijo. O sea, hay un tiempo que es de Dios. Hay un tiempo que es de Dios. El hecho que nos vaya bien no indica que estemos caminando con cielos abiertos, simplemente estamos recibiendo respaldo. Ni el hecho que nos vaya mal quiere decir que tenemos los cielos cerrados, simplemente que estamos viviendo procesos, que es diferente. Pero la primera persona que tiene que estar convencida que 2019 es un año de cielos abiertos eres tú, porque ya yo estoy convencido. Y yo tengo que levantarme todos los días con ese convencimiento. Yo estoy en el tiempo de los cielos abiertos. Yo estoy en el tiempo de los cielos abiertos. Y tú tienes que levantarte todos los días y declararlo para ti y para tu casa. Yo estoy en el tiempo de los cielos abiertos. Porque hay un problema. Cuando nos va mal, entonces nos estamos preocupando por qué Dios nos cerró los cielos. Y cuando nos va tan súper bien todos los días, entonces nos preocupamos porque algo malo nos va a pasar. Porque el miedo es el factor fe que vivimos. O sea, vivimos como factor fe el miedo, no el amor de Dios. Y tenemos que vivir como factor fe el amor de Dios, no el miedo. Nuestro factor fe es el amor de Dios, no el miedo, no el temor al castigo de Dios, sino el amor, el amor. Cuando tus hijos fallan, tú no le das
una fuetera que le destruye las piernas, lo disciplina. Pero tú no le dices, se encierra en el cuarto, va a durar una semana sin comer, sin desayunar, no, usted no lo hace. Pero nosotros nos imaginamos a ese Dios así, porque fue el Dios que los católicos nos enseñaron. Y no es el Dios de la palabra del Señor. Entonces tú tienes que identificar el tiempo de Dios para tu vida. Eclesiastés 3:1 que dice, todo tiene su tiempo y todo debajo del cielo, ¿qué? Dile al que está a tu lado, llegó mi hora. Dígaselo con convicción, llegó mi hora. Dele un aplauso al Señor. ¿Sabes qué implica un tiempo de cielos abiertos? Respaldo de Dios. Respaldo. Lo oyes, lo ves, lo actúas y ves la gloria de Dios. Lo oyes, lo ves, lo actúas y ves la gloria de Dios. Lo oyes, lo ves, lo actúas y ves la gloria de Dios. ¿Sabes algo? Nosotros tenemos que reconocer que a pesar de nuestros errores, Dios quiere abrirnos sus cielos. A pesar de nuestros errores, Dios quiere abrirnos sus cielos. Número 4. Debes caminar con la bendición de tu autoridad espiritual. Debes caminar con la bendición de tu autoridad espiritual. Cuando tú te unes a la bendición de la autoridad espiritual, mira, Jacob no hubiese sido nada, no hubiese tenido sueño si no hubiera creído en la bendición de Isaac. Isaac lo bendijo. Muchas veces nosotros miramos que en el sueño los cielos se abrieron, que Jacob vio que estaba en la puerta del cielo, pero lo que se nos olvida revisar es que Isaac antes de mandar a Jacob a Padán Aram, lo bendijo, y lo bendijo en el nombre del único que puede bendecir, que es Jehová de los ejércitos. Lo bendijo en el nombre de Dios. Tú necesitas salir, así sea a la esquina, muchas veces con la bendición de tu autoridad espiritual. Y hay muchos que se nos olvida salir con la bendición de la autoridad espiritual. Y eso lo creemos en esta casa. Eso lo creemos en esta casa. Porque hay casas donde no la creen. Y pregúntate, cada vez que te pase algo, ¿salí con la bendición de mi autoridad espiritual o salí con mi propia bendición? ¿Aló? Eso cambia. Eso cambia. Eso cambia. ¿Por qué? Porque Jacob pudo encontrarse cara a cara con Dios porque Isaac lo bendijo. Y lo bendijo en el nombre de Jehová. Lo bendijo como padre, pero dijo: el Dios de tu abuelo y el Dios mío te bendigan. ¿Estamos? Eso cambia. Eso te da una ruta. Te da una ruta. Tú necesitas una ruta para que tus cielos permanezcan abiertos. Tú necesitas una guía espiritual para que tus cielos permanezcan abiertos. ¿Aló? Dale un aplauso al Señor. Esaú escuchó que Jacob fue bendecido y él salió a actuar de manera distinta, porque no lo bendijo Jacob, porque entre otras había solamente una bendición, y la tomó el correcto, porque nosotros creemos que es engañador Jacob. No, Jacob no es engañador. La mamá le quiso poner otro nombre parecido al de su hermano Labán, que sí era engañador. Jacob significa literalmente suplantador, pero es un suplantador de Dios, porque cuando Dios te escoge a ti, así los hombres piensen de manera diferente, la unción está pesando sobre ti. La unción está pesando sobre ti. Número 5. El quinto debes tener por lo menos un sueño que venga de Dios.
debes tener por lo menos un sueño que venga de Dios. Que venga de Dios. O sea, no puedes decir que tienes tus cielos abiertos si el sueño no viene de Dios. Tienes que tener claro que el sueño viene de Dios. Y eso fue lo que tuvo Jacob. Jacob tuvo claridad que había un sueño que era de Dios. ¿Aló? José tuvo claridad que había un sueño que ¿qué? Ahora observe, ¿quién soñó primero, José o Jacob? ¿Y Jacob qué es de José? Asócielo. ¿Qué es Jacob de José? El papá. ¿Quién soñó primero? ¿Quién soñó primero? ¿Y después quién soñó? Si tu padre sueña, el hijo sueña. Si tu padre sueña, si tu autoridad espiritual sueña, Dios te va a poner a soñar a ti. Dios te va a poner a soñar a ti. ¿Estamos claros allí? ¿Sí? Entonces, los cielos abiertos es respaldo en todo lo que te propongas hacer, siempre y cuando eso esté respaldado por un sueño de Dios. Jacob caminó con cielos abiertos y José caminó con cielos abiertos y consiguió la libertad de Israel, o por lo menos consiguió que Israel fuera nación y estuviera cumpliendo el propósito de Dios. Sexto, debes apropiarte de las promesas que Dios te ha entregado. Debes apropiarte de las promesas que Dios te ha entregado. Entonces, observa, Jacob tuvo el sueño de puertas del cielo abiertas para él. Vio ángeles que subían y bajaban por la escalera, tipo de Cristo. Los ángeles, dice la escritura en hebreo, están al servicio de los hijos de Dios. Son nuestros ministradores. O sea que Dios usó ángeles para ministrar el sueño de Jacob. Y Dios va a usar ángeles para ministrar tus sueños. Tus sueños. Porque en ese momento su cobertura espiritual no estaba, pero tenía la bendición de la cobertura espiritual. Por lo tanto, Dios estaba autorizado para entregarle sueños a Jacob. ¿Está claro allí? Entonces, observa las promesas, y ya estoy terminando, me falta solamente un debe. Mira lo que Dios le dice, le escucha directamente Jacob: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. O sea que él está diciendo a Jacob: yo soy el Dios de generaciones bendecidas y escogidas. Tus hijos ya pertenecen a una estirpe diferente. Tus hijos están bajo una cobertura de bendición. Y por más que el diablo quiera destruirlo, no podrá, porque tú estás bajo una cobertura de bendición. Por eso, aunque Jacob se equivocó al traer los hijos venían con propósito de Dios para formar las 12 tribus de Israel. Segunda promesa: a ti y a tus descendientes les daré la tierra en donde estás acostado. ¿Cierto? Ahora, ¿qué quiere decir? Que Jacob tuvo el sueño de la tierra prometida, pero estaba en la tierra prometida. Por eso necesita identificar el tiempo de Dios. Jacob identificó que estaba en el tiempo de Dios. La promesa no se había cumplido ni en Abraham ni en Isaac. Debía haber una descendencia y no existía físicamente, aunque espiritualmente ya estaba en el vientre de Dios. Porque cuando Dios declara una promesa, ya está hecha la promesa. Número 3, tus descendientes serán, estoy hablando de las promesas, tus descendientes serán numerosos como el polvo de la tierra y habitarán en todo este gran país. Nuevamente está ratificando la promesa que le hizo a Abraham y a Isaac. Todavía no se había cumplido. Cuarta promesa: por ti y por tus descendientes todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. Jacob y su descendencia son una generación bendecida por Dios. Por lo tanto, ellos se convierten en agentes de la bendición del Señor. El Señor no se cansará de hacer que esta promesa
siga manteniéndose activa a través de ti y a través de mí. Tú y yo somos agentes de Dios para todas las familias de la tierra, para que ellas sean benditas por causa del Evangelio de Jesucristo. Así que cada vez que tú predicas el Evangelio de Jesucristo, estás quitando la maldición de una familia y estás estableciendo la bendición de Jehová sobre esa familia, y tu bolsillo te lo agradecerá. Porque cada vez que tú predicas el Evangelio, Dios le dice a los ángeles: bendígamelo. Entonces, ¿por qué no predicas, cabezón? Número 5. Yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Estas son promesas de respaldo, de garantías que todas las cosas van a salir a la manera como Dios te las ha prometido. Porque el plan de Dios para Jacob no estaba en Padán Aram, sino en Canaán. El plan de Dios está en tu propia tierra prometida. Y si no importa del lugar donde hayas venido, has ido huyendo del hambre de Venezuela o huyendo de que no tenías trabajo en cualquier lugar de la costa y estás aquí, Dios te trajo a un lugar de Canaán, a un lugar donde te va a bendecir sobreabundantemente. Dios te ha puesto en un lugar y te trajo una iglesia donde se va a activar el lugar con la bendición del Señor para activar tus bendiciones y seas prosperado en todo aquello que emprendas. Amén. Así que prepárate para conquistar tu propia tierra. Y ahora sí, el séptimo debes caminar como un adorador pleno. Séptimo debes caminar como un adorador pleno. Vaya conmigo a Génesis 28, versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad. Primero, escucha esto: todo adorador tiene una señal para Dios. Todo adorador tiene una señal para Dios. Jacob no tenía las suficientes piedras para levantar el altar de Isaac y el altar de Abraham, pero tuvo una sola piedra que fue suficiente para entender que su cabeza no se posó sobre una piedra, sino que se posó sobre un sueño de Dios. Entiéndelo, tú no te vas a posar en cualquier lugar, tú te vas a posar en lugares donde Dios te va a dar sueños que te va a llevar a cumplirlo, porque Él está abriendo los cielos para que tú puedas entender que tienes más allá en Dios de lo que tú podrías tener en tus propias capacidades. Más allá en Dios que lo que tú podrías tener en tus propias capacidades. Él levantó una piedra como señal y la ungió con aceite. Y aunque la Biblia no lo dice, yo por interpretación lo puedo entender. Jacob cargó con esa piedra hasta la casa de su tío y luego regresa con ella. Porque la señal es un símbolo de la presencia del Señor. Jacob estableció un punto de encuentro, su vida, pero estableció una señal. Jacob fue casa de Dios, pero estableció una señal. Sabía que el aceite ungía y todo lo ungido es apartado para Dios. Tú estás ungido, tú estás apartado para Dios, pero tú necesitas mostrarle a Dios tu señal, que tienes que ungirla con aceite para que Dios te use. Una señal. Ahora, con esa señal viene algo que es importante. Jacob hizo una promesa. Tú necesitas caminar con una promesa tuya para con Dios. Jacob, dice el versículo 20, e hizo Jacob voto diciendo:
Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto, ¿por qué? ¿Será qué? Y todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. Jacob oró por tres cosas. Oró por provisión abundante, oró por protección abundante y oró porque la paz de Cristo estuviera en su vida. Y las tres se las cumplió el Señor. Tú necesitas ser un adorador que tenga una señal profética. Jacob fue un adorador que puso la piedra como una señal profética. Te pregunto y con esto termino. ¿Cuál es tu señal profética? Bendición por provisión, bendición por protección y bendición por la paz de Cristo. Y la pregunta es, ¿cuál es tu señal profética? No puedes irte de esta iglesia hoy sin tener una señal profética. ¿Cuál es tu señal profética? Amén. Ponte en pie, iglesia.